Bienvenidos a nuestro canal, el Plasma Vital, la esencia del universo. En este capítulo revisaremos qué es la sombra, de nuestro libro La telaraña, una trampa para el espíritu 2022. ¿Qué es la sombra? Los seres oscuros, contrarios a Dios, realizaron una alquimia energética, un pegamento entre ellos y quien los creó. De esta forma alimentaron a la primera energía negativa, quien contaminó a los demás y los convenció de que se unieran a él. Como este ser oscuro espiritual perdió la capacidad de ver todo en su conjunto, generó una nueva estrategia en las guerras con los seres leales a Dios, desfragmentándose en pedazos llamados sombra, y buscaron cuerpos donde habitar, animales y otros seres, pero estos duraron poco tiempo y en los cuales no podían vivir. De ahí surgió la idea de atrapar a otros espíritus puros de luz para encapsularlos en cuerpos materiales y vivir de ellos con la sombra controlando su actuar. Al principio los espíritus atrapados descubrieron Stardeep y se rebelaron luchando contra la sombra, echándola del cuerpo donde habitaba, o también abandonando el cuerpo donde estaba la sombra. Se dieron cuenta que la sombra era un parásito que quería controlar su existencia, induciéndolos a realizar actos negativos, a mentir, someter a otros y matar, lo cual la mayoría de los espíritus, al ser conscientes de esto, se resistieron a la inducción y control de la sombra y la repelieron, teniendo ésta que volver a su creador. Pasó mucho tiempo antes de que intentaran ingresar a un cuerpo habitado por un espíritu o engañar al espíritu para que habitara un cuerpo junto a ella. Es aquí donde se genera la idea de la trampa energética, la telaraña, la cual consistía en atrapar espíritus y borrarles su memoria energética, y junto con ello las capacidades innatas que tienen los espíritus libres que son creados desde la fuente eterna, es decir, desde la bondad, el equilibrio, la armonía y el amor. Según Carl Jung, comillas, la figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que, sin embargo, una y otra vez le fuerza, directa o indirectamente, así por ejemplo, rasgos de carácter, de valor inferior y demás tendencias irreconciliables. Para nosotros, respecto de lo que dijo el autor, la sombra es un doble energético oscuro del espíritu humano. Es decir, espíritu humano es A y la sombra es espíritu humano A-, que está desquiciada y evita que el espíritu del ser humano crezca y evolucione en la realidad material en que se encuentra, y además que pueda despertar en algún momento para ser consciente que está encapsulado, siendo utilizado energéticamente para distintos fines. Según el autor antes citado, la sombra contiene todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego ha reprimido o nunca ha reconocido. Nosotros decimos que la sombra que habita en el interior de la personalidad, el envoltorio material y las energías de la sombra y del espíritu solo contienen aquellos aspectos negativos los cuales se crearon por seres espirituales negativos contrarios al orden universal. Estas características se asocian a lo maligno, a lo oscuro, generando la desarmonía en el espíritu. Por tanto, la sombra induce al individuo a llevar una vida de dolor para los demás con un individualismo extremo afectando el entorno. Citando al mismo autor, Carl Jung, comillas, desafortunadamente no puede haber ninguna duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser. Todo el mundo tiene una sombra
que cuando más oculta está de la vida consciente del individuo, más negra y más densa es. En todo caso, es uno de nuestros peores obstáculos, puesto que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. Cierre comillas. Según nuestro parecer, el espíritu humano se formatea cada vez que muere el cuerpo material, o éste cumple su función en el tiempo por fecha de vencimiento, catástrofes o cuando el reloj biológico deja de funcionar por la fecha límite. La duda que plantea Jung respecto a que el hombre es menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser es superada porque el espíritu humano está vigilado por el mal. Por tanto, él no es bueno ni malo porque se imagina a sí mismo que quiere ser. Está condicionado, atrapado y en constante lucha con este doble energético que es la sombra. Esto explicaría la dualidad energética del ser humano en su cuerpo material, el cual es un instrumento para hacer el bien o para hacer el mal. Según Carl Jung, abre comillas, la sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca así todo el aspecto histórico del inconsciente. Si hasta el presente se era de la opinión de que la sombra humana es la fuente de todo mal, ahora se puede descubrir en una investigación más precisa que en el hombre inconsciente justamente la sombra no solo consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etc. Cierre comillas. Según nuestro parecer, la sombra no está reprimida ni menos oculta, habita en el cuerpo humano para manejar y dominar los comportamientos humanos, porque vive de nuestra energía y está codificada por sus creadores para que el espíritu humano no despierte. Le gusta estar en el cuerpo material porque se divierte, se entretiene con este, sometiéndolo a distintos tipos de emociones, ve a través del individuo, siente, experimenta vivencias diversas, pero principalmente se alimenta de la energía espiritual que libera en estas acciones. La sombra le miente a la gente, haciéndole creer que no es tan mala, pero nosotros decimos que la sombra es la artista de la manipulación, capaz de engañar hasta a un psicólogo o psiquiatra recostada en el sillón de la asociación libre. Como el espíritu está formateado por los seres oscuros en la trampa energética, no es consciente de su personalidad y de autonomía, menos de su poder innato y su libertad, desconectado de la energía universal, reducido solo a una chispa de energía que le da la vida a un cuerpo material biológico cercano a la animalidad. Los seres oscuros, al crear un doble energético, lo codificaron para manejar y dominar al espíritu, llevándolo siempre al estado de la maldad y de la animalidad, pero aún así el espíritu busca su conexión con la energía universal, mediante la observación y conexión con la naturaleza, sintiéndose parte de un todo. Los seres oscuros espirituales crearon la sombra para permitir el control mental y energético del ser espiritual humano en los mundos materiales en los cuales es enviado. Tienen al ser humano como títere y se entretienen con él sometiéndolo a prácticas animalescas, matar para vivir, someter a otro por la fuerza, robarlo del otro, entre otras prácticas, con el objetivo de que el ser espiritual se aleje de la energía fuente de la cual todo ser vivo proviene. La sombra bloquea y corrompe al espíritu, tratando de anular el punto de energía positiva para que haga lo contrario al orden universal. Esto debido a que a pesar de estar el espíritu encapsulado, se da cuenta en su conciencia de la creación que lo rodea, la maravilla de la vida y su existencia conectada energéticamente. Esta admiración por la creación puede que en algún momento el espíritu encapsulado recuerde su personalidad, recuerde su sabiduría, conocimiento respecto de quién es, de dónde proviene y su conexión con el todo universal,
lo cual llevaría a que este espíritu pueda liberarse y tener la capacidad para expulsar a la sombra maligna y abandonar el cuerpo material. Al recuperar al ser espiritual su personalidad, conocimiento y conexión con el todo universal, le permitiría además recuperar sus poderes naturales, los cuales están en estado catatónico y no pueden ser expresados libremente. El poder escuchar todo, sentir, descomponerse energéticamente, viajar de un segundo a otro a miles de millones de años luz, entre otros poderes que son los que tiene el espíritu, los cuales le son negados por el egoísmo y el desamor que contienen seres espirituales oscuros y los mantienen en esta oscuridad. Eso es todo por ahora. Les sugerimos que lean nuestro libro, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.